antes de medianoche. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos esta vez en un nuevo programa de Antes de Medianoche, como lo hacemos siempre cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, los Estados Unidos de América. En un momentito vamos a conversar de un nuevo misterio, este relacionado con la desclasificación, los protocolos que tienen dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana frente a este fenómeno tan extraño denominado últimamente UAP. Estará con nosotros Luis Emilio Anino, directamente desde Argentina. Así que quédense con nosotros, estamos en nuestra página de Facebook, @antes de medianoche show, también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Les sugerimos, como siempre, suscribirse a este canal, tienen allí muchos videos muy interesantes, ya desde el 2018 que estamos con esta temática en Internet. Tienen un chat activo en ambas plataformas, allí ustedes pueden volcar sus comentarios, preguntas, saludos, simplemente todo es siempre tenido en cuenta. Agradecemos a los Torino Auto Repair, ellos son quienes nos patrocinan desde el 2018 también, como siempre recordamos. Les agradecemos su auspicio. Pueden llamar a esta compañía de mecánica integral del Valle del Lago Salado al 801-654-1019. El logo de la compañía está siempre acompañando nuestro podcast de cada jueves. Bueno, vamos a hacer este enlace con Argentina. Mariano Garbarino lo va a hacer posible. Y allí está Luis Emilio Anino. Gracias, Luis, por recibirnos. Aquí te saluda Renata desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Hola Renata, bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto poder participar de este programa y compartir este momento con todos los amigos que nos estén acompañando. Nosotros estamos muy contentos de tenerte, Luis. Es un tema profundo, es un tema oficial este que hoy traemos, ¿verdad? Porque dentro de la investigación ufológica existen muchas ramas y muchas tendencias en la investigación. Y esta es la que busca la desclasificación de informes, el hecho concreto dentro de lo que se denomina el fenómeno inexplicable aéreo, los UAP. Antes de comenzar en sí con el tema que hoy vamos a tratar, quiero preguntarte un poquito, lo hacemos siempre con todos los investigadores, ¿qué te motiva a estar dentro de esto? ¿Por qué te metes en la ufología en tu vida personal? Porque luego vamos a recorrer un poquito en todo lo que has participado y toda tu trayectoria. Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, te diría que mi interés por este tema es un interés de toda la vida, porque realmente mi curiosidad, mi atracción por la temática comenzó en mi infancia realmente. Es decir, a diferencia de otras personas que quizás se vieron motivados por alguna experiencia extraordinaria, mi motivación inicial no fue esa, aunque después con el tiempo, bueno, tuve la oportunidad de experimentar algo, ¿no? Pero quiero decir que fue la curiosidad de niño y sobre todo, diría yo, un contexto, si se quiere, histórico y sociocultural que favoreció mucho a esta aproximación al tema o al fenómeno ovni, porque bueno, tuve la suerte de que en mi infancia toda la temática ovni, extraterrestre, ciencia ficción estuviera muy en boga. Yo era muy chico cuando, por ejemplo, se estrenaron películas como La Guerra de las Galaxias, como Viaje a las Estrellas, Encuentros cercanos del tercer tipo, o ET, el extraterrestre. También para mí fue muy fuerte la influencia de la televisión. Me encantaban las series y me encantan las series de ciencia ficción. En esa época yo veía, por ejemplo, Battlestar Galactica, o Astronave de Combate, como se la conoce, Buck Rogers en el siglo XXV, Cosmos 1999. Bueno, habían un montón de series muy interesantes y hubo una que realmente fue la que me transformó completamente, que fue una serie de la televisión norteamericana que no duró mucho y la verdad que no tuvo tanta repercusión con el tiempo.
La serie se llamaba Project UFO, Project UFO, que se emitió entre 1978 y 1979 allá en Estados Unidos. Acá llegó un poquito más tarde y era muy interesante porque lo que hacía era dramatizar casos inspirados en las investigaciones realizadas en el proyecto Blue Book, que era el que fue realizado por la Fuerza Aérea Norteamericana. Tenía como protagonistas a dos oficiales de la USAF y era muy interesante porque más allá de cómo se resolvían o no los casos, algunos podían ser explicados, otros no. A mí lo que me fascinaba realmente era que hacía un uso bastante amplio de maquetas. Las maquetas que representaban a las naves extraterrestres eran muy atractivas, muy interesantes, y sobre todo la parte que a mí más me impactaba, era yo muy chico en ese entonces, eran los encuentros cercanos del tercer tipo, porque aparecían distintos tipos de seres extraterrestres, algunos con apariencias robóticas, otros con apariencias humanoides, y bueno, para los ojos de un niño, bueno, eso realmente genera como un impacto muy fuerte, más allá del contenido de las historias, y bueno, eso eh, eh, me marcó fuego. Y un poco para cerrar esta parte, recordar que, bueno, que vivíamos los años posteriores a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Después del proyecto Apolo, y en ese periodo de transición donde estaban empezando a desarrollarse los transbordadores espaciales, entonces había mucha efervescencia en todo lo que era lo espacial, así que bueno, todo ese tipo de cosas a mí me atrajeron y me atraen hasta el día de hoy, así que bueno, un poco ese sería mi aproximación inicial, y después con el tiempo fui incorporando material de lectura, asistencia a congresos, por ejemplo, o a charlas, y ya, bueno, en las últimas décadas empecé a tener, digamos, un rol más activo, hasta que en el año 2010, y bueno, acá si querés hago la pausa, pongo en línea el blog Órbita Cero Mendoza. Sí, ahí te conozco también yo, Luis Emilio, cuando empiezo a leer tus posts tan interesantes sobre avistamientos y algunos casos que allí se presentan poco conocidos, poco conocidos. Yo aprendí mucho también siguiéndote a vos en este blog de Mendoza, Órbita Cero Mendoza. ¿Sos oriundo, sos nacido en Mendoza? ¿En este momento estás en Mendoza? ¿La conexión es con Mendoza? Ajá, Sí, en este sí. momento, bueno, estoy en una ciudad que se llama Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, bueno, al oeste de la República Argentina, para aquellos que no son argentinos y que nos estén viendo en este momento. Precioso Mendoza. Sí, he conocido. También integrante de CEFORA, la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. En el año 2011 comenzaste con Andrea Pérez Simondini. Ella estuvo con nosotros también. Sí, Andrea. bueno, en el año 2011, justo en mayo, que es cuando se da una situación particular, porque en ese entonces también, en el mismo momento en que me incorporan a Sephora, estaba lanzándose acá en la Argentina la Comisión para el Estudio de los Fenómenos Aeroespaciales, la CEFAE, que fue el organismo oficial de investigación de los fenómenos aéreos no identificados de la Argentina, que después, bueno, iba a mutar, iba a sufrir una transformación en años más recientes en un organismo con características completamente diferentes, que es el Centro de Identificación Aeroespacial. Para hacer la diferencia, en CEFAE, como un centro de estudios, existía, si se quiere, una visión más amplia, más abierta, donde se contemplaba la posibilidad de que quizás no hubieran respuestas convencionales a lo que se pudiera registrar, y bueno, ahí explorar otro tipo de explicaciones, ¿no? En cambio, actualmente existe el Centro de Identificación Aeroespacial, que básicamente, bueno, tiene un rechazo a cualquier posible explicación exótica, que, bueno, entra en una categoría propia de los debunkers, ¿no? De los desacreditadores tradicionales que han existido en Estados Unidos durante mucho tiempo, y también en otras partes del mundo, y ni hablar acá en la Argentina. Así que
Pero bueno, justo en mayo del 2011 fui incorporado y justo se lanzaba esta comisión oficial. Entonces, bueno, durante un tiempo Sephora trató de conectarse, de trabajar con esta organización, pero bueno, tuvo altibajos, momentos difíciles y la relación hasta el día de hoy, bueno, se mantiene complicada. Claro, también nos hablas que participas como delegado de ICER, International Coalition for Extraterrestrial Research. Esta es internacional, Es ¿verdad? de, Es es de carácter internacional carácter internacional. justamente. Sí, es interesante porque reúne a representantes de 30 países o quizá ya un poquito más, una fuerte representación de Europa, hay muchos países europeos, hay también representación acá en el continente americano, también hay representantes de África, de Asia y de Oceanía. Es como una pequeña muestra o representación de la comunidad internacional y un poco lo que aboga, tienes varios propósitos, ¿no? Pero quizás el punto más alto es lograr a través de un esfuerzo que se está haciendo que se llama Proyecto Titán, de que la República de San Marino albergue en su territorio puede ser un congreso, un seminario, un evento de carácter internacional que sea avalado, auspiciado, sostenido por las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que las Naciones Unidas, En no serio. solo como sponsor, sino asumiendo cierta responsabilidad en el debate, en la discusión, en la investigación del tema, permita que esta República San Marino albergue en su territorio este tipo de evento, ¿no? Así que ese sería el objetivo de máxima que se tiene y que es posible que se logre, pero Mm. depende de muchos factores intermedios, ¿no? Muchas votaciones, bueno, mucha parte administrativa, burocrática, pero bueno, no es imposible, hay que ver cuál es el humor de la política internacional en todo esto también. Sí, por supuesto, no es imposible todo lo que se ha logrado hasta el momento, ¿no? 50 años que se oficializa la difusión de esto del fenómeno OVNI porque eh, algunos creen, has estado también en el programa que se llama Alienígenas Ancestrales en Latinoamérica en el 2022, en la nueva temporada, y bueno, la base o esencia de esta tira de esta serie de programas es también el tema del pasado remoto del hombre, ¿no? Y que estos visitantes parecen haber sido ya parte de esa historia, por lo menos en el planeta Tierra, ¿no? Hay muchas cosas que se encuentran que hablarían de antiguos visitantes. Hoy por hoy se está como convirtiendo en realidad esa ficción. Vos hablabas de cómo te afectaba o cómo influía en vos la ciencia ficción, y creo que nos ha pasado a todos cuando recién se empezaron a mostrar esas cosas y que la gente pudiese tener una apertura mental. Hoy por hoy es como volver cierta esa movie, ese mundo de fantasía en el cual estábamos nosotros, y ahora parece que algunas personas están dentro de esa película, está sucediendo, lo están hablando Sí, organismos oficiales, ¿verdad? sí, tal como estás señalando, por algo creo que el término ciencia ficción se adapta bastante a este concepto porque lo que durante mucho tiempo parecían relatos fantásticos, increíbles o ficticios de la ficción, bueno, tienden a convertirse hoy en objeto de estudio de las ciencias, ¿no? De hecho, uno de los aspectos que estamos notando de manera cada vez más creciente es una participación de la comunidad científica. Todavía no se convierte en mainstream, ¿no? En una corriente principal, pero es importante notar que hay personas con una buena reputación, una gran reputación a nivel académico. Pongo, por citar un ejemplo más conocido, el más relevante ahora en este momento, ¿no? Que es el doctor Abraham Loeb, ¿no? Del proyecto Mm, Galileo, mm. que son personas que no le temen al ridículo, para decirlo bastante más sencillo, ¿no? Ellos consideran que el rechazar este tipo de investigaciones es justamente algo acientífico, contrario a la ciencia. Es decir, en tanto y en cuanto existe un interrogante
que amerita o que merece algún tipo de respuesta, la ciencia debe intervenir y la ciencia no es algo en abstracto, ¿no? Hay personas que están formadas para llevar adelante este tipo de trabajo que son los científicos. Y es interesante ver que cuando uno entra, por ejemplo, a la página de Proyecto Galileo y empieza a leer sus integrantes, quienes participan, hay personalidades de todo tipo, ¿no? Personas de ciencias muy duras, ¿no? Astrofísica, física, etcétera. Pero también hay personas que pertenecen al área de la inteligencia, de la comunicación, de la inteligencia artificial, es decir, eh, uno a esta altura lo que le queda es aplaudir a estas personas que de pronto se animan, salen, se exponen y dicen, bueno, acá hay muchos interrogantes y lo último que podemos hacer es no hacer el esfuerzo de no intentar responderlos, cuando menos, en lugar de no caer como hacen otros, de meter la cabeza bajo la arena, negarlo y decir acá no pasa nada, o todo es fantasía, todo es mentira, todo es confusión. Entonces, bueno, a mí me parece sumamente interesante aplaudir estos esfuerzos y todos aquellos que quizás tienen menos recursos, pero disponen de herramientas y de personas capacitadas para llevar adelante. Así que bueno, ojalá que eso proceda y siga adelante, ¿no? Claro que sí. También has escrito artículos para la revista Fenómena en español y UFO Magazine en Brasil, dos revistas importantes. Ahí hay también tu comentario, tu punto de vista en artículos. Disertaste en conferencias y congresos de alcance nacional e internacional. Te escuché hablar de los experimentadores. Luego por ahí podemos hablar, si el tiempo lo permite, Sí, eh, fue muy interesante tu disertación en cuanto a eso, ¿verdad? Y entrevistas para programas de radio, TV, internet, locales e internacionales. Ahí entramos nosotros los antes de medianoche invitándote, Luis, hoy en las entrevistas y programas. Bueno, vos hablabas recién de la manera en que se está tomando el fenómeno de avistamientos aéreos inexplicables. Y yo te quería preguntar, antes de entrar ya en sí con todo lo que es el tema directo, vamos a hablar también de algunos conceptos que tienen que ver con la Fuerza Aérea, también con los organismos de defensa, ¿no? Porque están muy vinculados. ¿Por qué pensás que este tema ha sido tan desestimado, Luis? De alguna manera se genera, vos pensás que se desacredita intencionalmente. Ahí los teóricos de la conspiración, que también son una rama, si se quiere, de la investigación de este fenómeno, ellos hablan de un descrédito intencional. ¿Vos pensás sí. que eso es así? Bueno, existe y pueden haber múltiples explicaciones. Podemos ensayar algunas explicaciones tentativas, pero bueno, primero que nada, a anticipar que de hecho eso ha existido hasta el día de hoy y el hecho de que, por ejemplo, a la fecha no se haya presentado todavía el informe al Congreso estadounidense, bueno, genera mucha suspicacia, ¿no? Ahora, eh, y de distinto tipo, ¿no? Las razones por las cuales ha existido y existe este descrédito, ¿no? O esta desestimación que no es generalizada, pero que existe por parte de quienes tienen un control o un manejo de esta información. Una que podría estar ligado a cuestiones geopolíticas, podríamos decir, ligados a la inteligencia o a la seguridad, estaría dado por el hecho de que, bueno, ¿qué sucede si quien posee tecnología extraterrestre, tecnología alienígena, tecnología avanzada, que no es la nuestra, la contemporánea, de pronto lo reconoce? No solo, bueno, sería un escándalo y una sorpresa o no, depende para quién. Eh, Se frisa un poquito la internet, sí, se frisa un poquito la internet. No sé si lo tenemos
de regreso a Luis. Nos estaba comentando, sí, no sé si nos escucha, incluso nos estaba comentando sobre un tema interesantísimo, pero no sé, sí, no sé si nos escucha. Ahí tenemos la conexión nuevamente con Luis entonces. Se había frizado un minutito la internet, hay un problemita, pero ya está de vuelta. No sé si querés continuar con el concepto, Luis, que nos estabas diciendo. Bueno, eran tres conceptos que tengo en mente. El primero es de carácter geopolítico, que tiene que ver con la idea de quien posee esta tecnología, supongamos tecnología de naves, de naves extraterrestres estrelladas, por ejemplo, estaría disponiendo de tecnología avanzada que podría marcar una diferencia con adversarios, con competidores, y Ujú. lógicamente ese tipo de ventaja es ventaja en tanto y cuanto la disponga su poseedor y no caiga en manos de competidores y mucho menos de adversarios o de Enemigos. enemigos. Entonces, esa podría ser una explicación, si se quiere, más disculpable, por decirlo de alguna manera, o comprensible. Decir, bueno, yo dispongo de esta tecnología, no te digo que la tengo, porque si te lo digo, vas a querer espiarla, robarla, etcétera, ¿no? Esa sería una explicación geopolítica, si se quiere, o de seguridad, o de carácter militar. Pero hay otras explicaciones que están demostradas en algún punto, aunque no explícitamente, pero es así, que es las explicaciones de tipo socioculturales, donde tiene una fuerte impronta la componente religiosa. He sabido que hay ciertos cultos o ciertas creencias que asocian a lo extraterrestre con representaciones del mal. De hecho, bueno, no voy a nombrar específicamente, pero hay credos que asumen que los seres extraterrestres son figuras demoníacas, ¿no? No solo en Occidente, sino que también en Oriente, Medio Oriente, sobre todo, existe este Ujú. tipo de asociación. Entonces, de más está decir que tratar con figuras del mal sería algo rechazable por parte de estos creyentes, Ujú, y por ujú. lo tanto, de más está decir que abordar el tema ovni y vida extraterrestre sería un tabú absoluto, ¿no? Algo que hay que no solo rechazar, sino hasta luchar en contra, ¿no? Entonces, bueno, es un punto este, a tener en cuenta, ¿no? Claro, ahí sería Y en el Estados trasfondo cultural, Luis, el Sí, trasfondo, sí, perdón, cultural o religioso, si se quiere, sí, filosófico del ser sí, sí, humano, sí, sí, que también hay sí, que sí, sí, tenerlo en cuenta. ¿Y sin cuál sería duda. el último? ¿Cuál sería el Bueno, último? el último, que yo creo que es el menos percibido y sin embargo creo que puede ser uno de los más importantes, si no quizás el más importante, tiene que ver con la esfera de lo psicológico. Ujú, Porque generalmente quienes detentan el poder son personas que se autorreferencian, se autoperciben como personas poderosas, y generalmente suelen tener una actitud soberbia, arrogante, altanera. Y eh, ¿qué pasa con la psiquis de estas personas si de pronto tienen que asumir que existen, o podrían existir, pongámoslo en potencial, entidades superiores a ujú, todos y por supuesto y por ende a ellos también, eh, que puedan tener no solo una inteligencia más avanzada, sino, por ejemplo, tener capacidades extrasensoriales, por ejemplo, capacidad para leer la mente, anticiparse al pensamiento, etcétera? De pronto, estas personas que detentan el poder y que muchas veces lo usan en beneficio propio y a veces en contra de hasta de la humanidad, si se quiere, de pronto pueden sentirse amenazadas de que estas figuras de otros mundos, de otras dimensiones o de donde sean, puedan tomar algún tipo de represalia, o podrían hacer algo mucho mejor que eso, que es abrir las mentes de la humanidad toda, presentarse como una suerte de verdad revelada y que la gente les saque la máscara, se saquen el antifaz y bueno, descubran de pronto cómo hemos estado viviendo durante décadas, digamos,
sin conocer la verdad y que esa verdad puede ser realmente extraordinaria, reveladora y trascendental, podría ser un cambio para toda la humanidad. Ujú. Claro, eso en cuanto a la mentalidad y al desarrollo. También se habla, aquí hay una declaración que dice que, bueno, que no se da a conocer eh, mucho sobre esto, ¿no? Hay cierto hermetismo relacionado con que si se asevera este tema a través de lo oficial, ¿no? Que es lo que ustedes estudian e investigan, los organismos oficiales, la economía mundial colapsaría. ¿Qué pensás de esto, Luis? ¿Sería tan Bueno, así? de pronto, sobre todo las principales corporaciones mundiales, ¿no? Que tienen intereses en distintas áreas y cuando se habla de fenómeno OVNI, inmediatamente empezamos a hacer asociaciones con tecnologías avanzadas. Ujú, Quien ha hecho referencia en los últimos tiempos de eso ha sido Luis Elizondo cuando ha descrito los llamados cinco observables, que son esas características que tienen los UAP que lo distinguen o lo diferencian de tecnología ujú. terrestre, ¿no? Que Claro, habla, por claro. ejemplo, de la velocidad hipersónica, la antigravedad, la capacidad transmedio o transmedia, la capacidad de encubrimiento o invisibilidad, Ujú, las rápidas maniobras o esta capacidad de estar detenido y acelerar instantáneamente. Entonces, eso automáticamente da cuenta de que existe una tecnología avanzada y puede estar involucrada en varias cosas. Por ejemplo, sistemas de propulsión absolutamente desconocidos o por lo menos que no está a nuestro alcance en la actualidad y ya eso es un problema. Energías, Luis, energías desconocidas, porque estamos hablando vos de sistemas de propulsión basados en una energía que sería para el hombre algo desconocido totalmente, lo que O hace, quizás no desconocía la energía, sino la tecnología para aprovecharla. para Quizás es- utilizarlo, claro. ¿Y qué puede ser habla? Vos energía hablaste, que, sí, sí, vos hablaste invisibilidad. ¿Pensás que ese desarrollo ya está siendo utilizado por el ejército norteamericano, la Fuerza Aérea? Digamos, ellos también van a la vanguardia en un montón de experimentación y siempre se ha visto, lamentablemente después de cada guerra, que ellos sí, poseían un patrimonio armamentista muy grande y muy adelantado que se conoció posguerra siempre, ¿no? Este, exacto. ¿Pensás que en esta oportunidad puede llegar a ser igual? Que algo suceda, un acontecimiento bélico. De hecho, no estamos tan lejos de que pase. Y que ahí sea el despliegue armamentista de estas cosas que el hombre se pregunta hoy qué son. Yo diría lo siguiente, si uno ve el escenario internacional, donde existen todos estos desarrollos armamentísticos que un poco está señalando, vamos a ver que a pesar de todo, si bien Estados Unidos siempre ha mantenido una ventaja, un predominio. Actualmente, bueno, hay adversarios como China o como la misma Rusia que cuentan con armamento o Claro. tecnología avanzada, pero Ujú, el conflicto que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Ucrania, nos está dando cuenta que, a pesar de todo, la tecnología que se sigue usando no deja de ser convencional, entre comillas, ¿no? Es decir, tecnología moderna, sofisticada, pero ujú, nada que nos pueda dar la pauta de que se trata de algo alienígena, ¿no? ujú, Entonces, de momento no podemos dar cuenta de que exista esa tecnología disponible que marque la diferencia, pero sí es cierto que hay esfuerzos para investigar en esa dirección. Mencionamos recién el caso del encubrimiento o de la invisibilidad, y ujú, acá entra en juego los denominados metamateriales o ujú, ultramateriales, ujú. y bueno, como se trata de tecnología sensible, realmente poco vamos a conocer de eso, pero al menos el esfuerzo activo existe. De hecho, para poner un ejemplo hasta un poco más concreto, ¿no? Cuando se crea Star Academy,
una de sus divisiones, la división de ciencia, Ujú. iba a trabajar con los famosos metamateriales. Y hace algunos años atrás, esta división acordó con una unidad especial del ejército de los Estados Unidos para, en sus laboratorios, investigar una de estas muestras que ellos tenían. Ese contrato, por lo menos en función de lo que yo conozco, todavía está vigente. No sabemos cuál es el resultado y si en algún momento conoceremos algo al respecto, pero está claro que hay un interés militar por parte de este tipo de tecnologías y su potencial aprovechamiento. Así que no podemos descartar que en un futuro no muy lejano, esta tecnología que parece de ficción deje de serlo y caiga en manos Claro. de las Fuerzas Armadas, que hay que decirlo también, no sería una buena noticia, ¿no? Porque lejos de que las tensiones o la conflictividad disminuya, eso va a seguir acrecentándose porque la competencia se acentúa y los adversarios siempre van a querer obtener esa tecnología o acceder o destruirla. Entonces, es una historia, es un círculo vicioso, diría yo, una historia de no acabar. Y bueno, realmente nosotros queremos que, o al menos en mi caso, de que esa situación no se agrave, ¿no? De que realmente si se accede a esa tecnología, que sea para beneficio de toda la humanidad. Claro, porque también está esta otra teoría de que están en pugna por esa tecnología, ¿no? De que son, en realidad lo que nosotros estamos viendo es por lo cual están en desacuerdo y están luchando una tecnología extraterrestre que no corresponde a nadie todavía, pero que estarían tratando de tener en sí un dueño definitivo, de que fueran los dueños definitivos. Vos hablaste en una oportunidad de una campaña de apertura a la divulgación abierta y clara del fenómeno ovni. Eso es lo que se está percibiendo últimamente, con participación gubernamental y científica. De lo científico has hecho referencia recién. Luis, ¿cuál sería esa participación gubernamental? ¿Cómo ves vos? No sé si querés hablar del cabildeo norteamericano, porque influye muchísimo, por supuesto, en los destinos de otras naciones, pero con el tema específico de este fenómeno UAP, ¿cómo es últimamente, cómo se ha presentado últimamente esto de los representantes, el Capitolio, con respecto a todo esto, ¿no? A la apertura que se está dando. Bueno, un poco para poner el foco en lo que pasa allí en Estados Unidos, que se ha convertido en una suerte de caja de resonancia de todos estos temas. Lo que ha llamado la atención, yo diría gratamente, dentro de la comunidad ufológica, es que hay miembros del Congreso, tanto representantes como senadores, que están muy activos, muy interesados en que se quite el velo, que se avance seriamente en tratar de dilucidar de qué trata todo esto, y de hecho, muchos de ellos muestran su fastidio por los avances no tan claros, no tan concretos, que hace rato deberían estar sucediendo y que da la impresión como que todo el tiempo están poniendo el freno encima, ¿no? Como que lejos de avanzar, o no avanza o permanece estancado, ¿no? No hay progreso. Y bueno, en Estados Unidos, bueno, existe este, esta convicción de la fortaleza de la democracia, del significado y del valor que tienen los legisladores, tanto representantes como senadores, y el hecho de que, por ejemplo, los miembros del Pentágono, que no dejan de ser empleados del gobierno, no estén satisfaciendo adecuadamente esta demanda. O sea, los legisladores son representantes del pueblo, por lo tanto hablan en nombre de ellos. Y los funcionarios, los oficiales gubernamentales son empleados del pueblo, ¿no? De la sociedad. Entonces, eh, deberían estar brindando respuestas y esas respuestas no están apareciendo ni en tiempo ni en forma, pero para dar un margen de positividad a todo esto, hay que decir que si comparamos años atrás, ni siquiera
se estaba discutiendo esto y ahora es lo Claro, menos. claro. Es lo que estaba viendo. Hay como una desestimación, o sea, es porque ellos piensan, bueno, hay temas más importantes que tratar. Estamos con una guerra prácticamente mundial, no se sabe qué va a suceder. En estas últimas semanas existieron algunos ataques a otros territorios que estarían también comprometidos a través de la OTAN. O sea, vos pensás que, y otros temas, ¿no? Sociales, Sí. económicos. ¿Pensás que hay como una desestimación que no se le otorga un turno a este tema tan importante? Yo diría, a ver, los legisladores muestran su interés. De hecho, por ejemplo, el representante de Tim Burchett ha sido muy explícito, ha salido literalmente al frente a reclamar, reconociendo de que lo que está involucrado en esto ya no son drones chinos o rusos, sino que es tecnología Ujú. muy avanzada y de un origen desconocido, ¿no? Entonces, y no olvidemos algo que es muy importante, y es que antes y durante y después de la presentación de la evaluación preliminar del año pasado, de junio de 2021, hubo audiencias secretas, audiencias clasificadas, Ujú. donde participaron muchos testigos de estos casos tan conocidos, ¿no? Actualmente. Y, a ver, las reacciones posteriores, la evolución de los acontecimientos, no deja lugar a duda de que los representantes, los senadores de las distintas comisiones, comisiones de inteligencia, seguridad, de defensa, etcétera, se han sentido cuando menos conmovidos, intrigados de esa información y asumen que estos testigos, mayormente pilotos de la Marina norteamericana, son personas sumamente calificadas, preparadas, en algunos casos con estudios académicos importantes, ¿no? Pongo el caso Claro. de Ryan Graves, que tiene formación en astrofísica, por ejemplo. O sea, son personas que no solo se encuentran con algo extraño, sino que son capaces de identificar características extraordinarias. O sea, ven que lo que está enfrente de ellos no es tecnología convencional y son personas que están entrenadas para enfrentarse potencialmente a pilotos de combate rusos, chinos, de otros países que tengan Claro, aviones claro. modernos, ¿no? Entonces Ujú. no son personas que se confundan o se equivoquen con tanta facilidad. Yo creo que eso sirvió para convencer a los legisladores y es también la razón por la que los legisladores están enojados, ¿no? Quieren que avance, quieren que se busquen explicaciones y seguimos dando vueltas, las cosas no están muy claras y bueno, es una historia que pareciera no terminar, pero yo creo que lo mejor está por venir. Ujú. Porque claro, esto también afectaría a la defensa del país. Debería ser tomado con seriedad porque vos me estás hablando de testigos muy calificados, altamente calificados, que tienen más conocimiento en más de una ciencia, además de todos los requisitos para ser un piloto de esas aeronaves que son Tal, presupuestos carísimos, ¿no es cierto? sin Que tienen que dudas, sin conducir. dudas. Claro, siempre se habló de este concepto dentro de la ufología, ¿no? De que hace falta siempre grupos multidisciplinarios para poder abordar todo lo que tiene que ver con este concepto del fenómeno, porque es muy amplio y es muy difícil explicarlo de una sola manera, ¿no es cierto? Sin No dudas. tiene, a veces tiene que ver con otras cosas. Yo te quería preguntar acerca, vos hablaste de los pilotos y de algunos incidentes que se registraron en estos últimos años que abrieron, por supuesto, descorrieron la cortina, porque aparecieron ellos en escena. Se sabe, se conoce que hay muchas cosas que están clasificadas, son altamente clasificadas, se desclasifican cada tanto, pero la gente queda como insatisfecha, ¿no? Los investigadores piensan que hay la verdadera cuestión, por eso se habla como del extremo de un iceberg, siempre está como oculta, se nos da a conocer alguna cosa. ¿Cómo han cambiado estos protocolos de comunicación dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana? ¿En qué benefician al testigo? En este caso, si es un piloto dentro de las fuerzas. Bueno, donde más se avanzó es en la Marina norteamericana y hay que decir que incluso la legislación actual, el proyecto de ley bueno, que se va a introducir en el presupuesto para el año que viene, de algún modo lo que va a buscar, ojalá se logre,
y no solo se logre, sino que se concrete, porque las leyes de nada sirven si no se aplican. Pueden existir y no aplicarse y Claro. no sirven de nada, ¿no? Pero la legislación, una de las cosas que va a buscar es que los testigos, aquellas personas que incluso hayan participado en proyectos de investigación o incluso en algún esfuerzo de tipo militar o industrial relacionado con posibles materiales recuperados, tengan las protecciones adecuadas para poder hablar. Generalmente estas declaraciones serían ante miembros del Congreso y de manera reservada o clasificada, pero que tengan la posibilidad de hablar sin que sufran ningún tipo de represalia por el organismo, la empresa o la institución para la cual firmaron los famosos Non-Disclosure Agreement o acuerdos de no Claro, divulgación, claro, ¿no? claro, claro. Actualmente existe eso, entonces, ¿qué pasa? Alguien puede saber algo, tener toda la información del mundo, pero sabe que si abre la boca, no sé, puede sufrir muchas consecuencias de juicios, pérdida de pensiones, convertirse en un paria social, bueno, un montón de cosas, ¿no? Todas malas. Ujú, Pero si eso se ujú. revierte, estas personas pueden dar testimonio, insisto, de manera reservada y empezar a revelar estas sospechas que muchos tenemos, ¿no? De todas estas historias que se vienen discutiendo desde hace décadas. Así que bueno, ojalá que eso se cumpla, pero no creo que vaya a ser una tarea fácil, insisto. Las resistencias que existen desde dentro son muy fuertes y, y bueno, es un ejercicio de control y de poder. Quien maneja esa información tiene el poder y el control, así que hay que ver cómo se resuelve eso. Es cierto. Luis, vamos a hacer un pequeño corte que estamos acostumbrados siempre en el programa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando, especialmente acerca de un libro que vos citás en uno de tus artículos, que habla de los círculos, ¿verdad? De la inteligencia, porque la inteligencia, la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa, más precisamente, están como en una pugna, en una lucha, son como rivales. Lo que se quiere desclasificar, lo que se podría ya estar hablando y por qué hay esa reticencia o ese control por parte de la defensa de Estados Unidos de América y como vos bien decís, repercute en el mundo. Volvemos en un momentito ya con más conversación con Luis Emilio Anino y con más antes de medianoche. Ya volvemos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de medianoche.
Antes de medianoche. Bueno, amigos, vamos a agradecer a los grupos que como siempre nos comparten y nos dan a conocer alrededor del mundo. Los argentinos en Madrid, la página oficial Visión Omni, con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos también a los argentinos en Utah y los latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, Urantia Internacional. Agradecemos a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, los OVNIs Reporte Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, OVNIs Paraguay, los Expedientes Secretos X, Utah en Español, Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey. Agradecemos a Park City Eventos Latinos, es un grupo de aquí, de Utah, los que creen en la vida extraterrestre, los hispanos en Sacramento y en Arizona. Agradecemos a los hispanos unidos en Boston, Eric von Daniken Fans, los extraterrestres y ovnis, la página del señor Jaime Maussan, Omnis en Venezuela, Asociación de Ufología y Parapsicología, ayudando a los hispanos en Utah, hispanos latinos en el norte de Houston. Agradecemos también a los ufólogos Uritorco, la escena ufológica, y a los hispanos unidos en Boston. No sé si los nombré a ellos. Agradecemos a todos. Hay otros grupos que quedan por ahí. Lo vamos a continuar haciendo a medida que transcurra nuestro programa. Y también a todos los que hoy nos acompañan con sus comentarios y saludos les enviamos a todos los que están hoy allí hoy, junto con Antes de Medianoche. Bueno, Luis, estábamos hablando recién de este escritor Ruppelt y nos decías de que internamente, en el libro por lo menos lo menciona ya desde el año 48, el general Vandenberg fue el encargado de frenar la información. ¿Eso sucedió o sucede? O sea, esa misma política de enfrentamiento entre estas corrientes, lo que la Fuerza Aérea quiere de alguna manera contar y lo que por ahí la defensa o la inteligencia retiene. Bueno, ciertamente lo que el libro de Edward Ruppelt da cuenta, estamos hablando de un libro escrito hace medio siglo, un poco más, Sí. Más de medio siglo. Lo que nos está diciendo es que la estrategia que existía en ese entonces permanece al menos hasta ahora, y es básicamente la existencia de dos bandos, por decirlo en estos términos, ¿no? Por un lado, un sector más proclive a aceptar que estos artefactos representan tecnología avanzada no terrestre, que de hecho justamente lo que Vandenberg hizo fue desestimar un estudio, una investigación del año 48 que básicamente, y ya en aquel entonces, asumía que la tecnología que se había registrado en los testimonios, etcétera, equivaldría, ¿no?, a vehículos interplanetarios o naves interplanetarias. Y bueno, en la actualidad y el otro bando, lógicamente, es aquel que reniega, rechaza este tipo de argumentaciones, porque bueno, hay que decir que desde el punto de vista científico, eh, existen restricciones o limitaciones a la posibilidad de que estemos siendo visitados, ¿no? Por el hecho de las distancias inconmensurables cósmicas, ¿no? El espacio infinito, las grandes distancias, las estrellas más cercanas que están lejos, y las más lejanas que están mucho más lejos, y que cómo explicar las visitas frecuentes, de dónde vienen, por qué vendrían, etcétera, ¿no? Toda una serie de preguntas que a veces su explicación más que tecnológica puede ser hasta filosófica, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Existe lógicamente ese tipo de planteos críticos, ¿no? Pero un poco cuando mencionabas recién la importancia de los grupos científicos que se activan, ¿no?, que participan, no solo tienen que ser multidisciplinarios, que eso es sumamente enriquecedor, sino que tienen que ser de una mentalidad abierta. Cuando digo mentalidad abierta, quiero decir que no tengan prejuicios, ¿no?, que sean personas que estén dispuestas a que la evidencia, sea cual sea la que diga de qué trata la cosa, y no lógicamente arrancar diciendo
Como decía, bueno, el doctor Joseph Van Hynek decía en uno de sus libros, criticando a muchas de estas personas que dicen que como algo no puede ser, por lo tanto no es, y son juicios a priori que no deben Claro, suceder. claro, Es decir, claro. primero hay que atreverse a investigar y luego ver qué es lo que sucede con respecto a eso, que es un poco Claro, también lo que... Luis, perdóname, te interrumpo, solamente para decir, podemos deducir, y de hecho los investigadores lo hacen, con la tecnología que despliegan, o sea, lo que llegan a ver, y estamos hablando en este caso de pilotos de la Fuerza Aérea, sus maniobras evasivas, todo lo que hablábamos y vos mismo comentabas, ¿no? La velocidad, la energía que se desconoce de propulsión y demás nos sitúa en una realidad muy diferente al hombre en la Tierra, ¿no? Estamos hablando de seres altamente desarrollados y evolucionados. No sabemos cuál es el carácter de su evolución. O sea, no podemos denominar que son benefactores del hombre, porque en realidad no sabemos, no No sabemos, sabemos. sabemos por lo menos no sabemos, públicamente no se conoce, eso es a lo que me refiero. Hay muchos comentarios y libros escritos sobre experimentos en bases y cosas que pasarían con presupuestos oscuros en lugares secretísimos, pero de repente eso no ha sido comprobado tampoco, no se sabe exactamente si es así. Pero cuando nosotros vemos el desarrollo tecnológico que tienen, y a eso es a lo que voy, realmente deberíamos plantearnos frente a qué estamos nosotros, frente a qué, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Es un fenómeno que tiene, lo decíamos en un principio, muchas aristas, es muy difícil de comprender. Y decir que, bueno, que no pueden transitar distancias inmensas, todo esto dentro de la física tendría una respuesta, o sea, podrían hacerlo. Si vamos a hablar de la teoría cuántica, de los multiversos, hay mucha cosa que surge. Si nosotros nos Sí. vamos a apoyar en eso, Luis, podríamos decir que perfectamente pueden visitar y haber visitado nuestro planeta en otras oportunidades, ¿no es cierto? Esa sería otra opinión dentro de Sí, lo mismo. de hecho, para ampliar esto que estás señalando muy correctamente, el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, el ATIP, ¿no? AITIP, justamente lo que hacía era un estudio de carácter prospectivo, ¿no? Es decir, cuando se revelaron, se publicaron los 38 documentos de información para la inteligencia, eh, eran todos documentos de tipo académicos, ¿no? Realizadas por investigadores de distintas universidades o centros de investigación en los Estados Unidos que ponían su ojo en sistemas de propulsiones avanzados, materiales avanzados, en algún caso hasta se discute el proyecto SETI, ¿no? Hay un montón de cuestiones que básicamente dan cuenta de que lo que se estaba tratando era de generar un marco de cómo sería nuestra tecnología aeroespacial avanzada dentro de unos 50 años, ¿no? Pero ¿por qué se hace un planteo de esa naturaleza? Porque en algún punto los ovnis, como los conocemos, son como un reflejo de ese tipo de tecnología. Es decir, los testigos dan cuenta de eso, entonces es como que existe. Entonces, si se investiga ese tipo de tecnologías tarde o temprano, se debería llegar a ese destino porque el fenómeno ovni es la evidencia clara, más allá de las dificultades como evidencia, ¿no? Pero es la evidencia clara de que esa tecnología existe, es decir, existe tecnología antigravedad, existe tecnología de encubrimiento, existe tecnología transmedia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no hay que sorprenderse si en los países con más recursos hay grupos que investigan en esas direcciones porque el fenómeno ovni lo está demostrando. ¿El problema cuál es? Que existe la contracara, ¿no? Que no existe, que es fantasía, que la gente se equivoca, que es un mito. Entonces, nuevamente, bueno, caemos en esta trampa que es la que nos tiene atrapados desde hace 75 años, ¿no? Son setenta y Claro, cinco años que ha pasado desde el caso Roswell, desde el claro. avistamiento de Kenneth Arnold, y ahí estamos, dando vuelta todavía. Sí, por supuesto se ha ganado mucho terreno, ¿no? Hay muchas cosas que se hablan y algo que para mí es digno de mencionarse es el hecho de que se investigue así tan libremente, porque de veras es una manera de comunicación directa.
ahora con Internet, el hecho de esto mismo que estoy haciendo yo, ¿no? La divulgación a través de programas, que los hay miles, y todos están en continua comunicación de lo último que se está hablando y se entrevistan personas. Los testigos hoy por hoy pueden acceder públicamente a millones de personas porque pueden ser vistos a través de las diferentes plataformas, radio, televisión, ¿no? Ya es como algo muchísimo más directo en cuanto al conocimiento que tiene que ver con los avistamientos y el fenómeno en sí. Pero lo que nosotros queremos sondear es en lo que hay oficialmente, o sea, lo que se dice que realmente se ha comprobado, se sabe. Vos hablabas de un anuncio que no se hizo y que se va a hacer. La gente también habla de un anuncio, hablan de algo importante que se va a revelar. ¿En qué estaría basado? ¿Qué sería para vos, Luis, dentro de toda la investigación que has realizado y de todos estos proyectos y estamentos de los organismos oficiales? ¿Qué se viene barajando, preparando para el hombre? Y acá hay una cuestión que es muy, muy importante. Por supuesto que uno lo que hace es guiarse a partir de los testimonios de personas que han ocupado u ocupan puestos o roles significativos en toda esta área temática que nos convoca. Uno suele citar, por ejemplo, viene a la memoria a Christopher Mellon o el mismo Luis Elizondo, que son personas que han tenido acceso directo a ese tipo de información e incluso hay mucho más que no han dicho de lo que han dicho. Es decir, existe, porque Luis Elizondo lo ha dicho, un proceso de divulgación que es paulatino, o sea, que no es completamente abierto ni repentino, sino que va paso a paso, como una suerte de aclimatación, como que nos vamos preparando. Uno puede decir, bueno, ya estamos preparados, otros dirán, no, habría crisis, caos, etcétera. Bueno, las reacciones las vemos todo el tiempo y son de un tipo y del otro, ¿no? Pero eh, estas personas realmente a lo que están apuntando es al hecho de que eh, se va a dar tarde o temprano la respuesta a la pregunta más antigua, ancestral, universal, que nos afecta y nos conmueve a todos, ¿no? Es responder si estamos solos en el universo. Eh, ¿Y qué está pasando? Que durante mucho tiempo se logró mantener bajo control ese tipo de información, pero hoy, como bien lo señalabas, con todas estas tecnologías disponibles, con tantos recursos tecnológicos, ya no en manos de países o de empresas o de los militares, sino que hoy una persona con un recurso económico mínimo o bueno, un recurso determinado puede comprarse visores nocturnos o cámaras de última generación. Exactamente, Este, exactamente. hay incluso grupos que arman equipos como UFODATA o UFODAT, por ejemplo, que son como workstation, ¿no? Estaciones de trabajo donde Claro, tiene claro. instalado varios sensores en simultáneo. El grupo WAP-X o WAP Expedition. Entonces, acá hay un problema muy importante porque la respuesta, lo ideal sería que la den oficialmente las autoridades. Pero si eso no sucede, la respuesta va a venir por parte de los investigadores, va a ser la comunidad científica, van a ser los ciudadanos investigadores. El mejor ejemplo de esto es el que mencioné recién del proyecto Galileo. El proyecto Galileo básicamente dice, miren, nosotros no nos vamos a manejar con información clasificada, con información reservada. Nosotros vamos a disponer de nuestros recursos, vamos a tener nuestros sensores instalados. Por ahora está en Harvard, pero eso se va a ir extendiendo a otras partes del mundo. Y cuando esa información esté disponible, va a ser información disponible y abierta para que todos puedan discutirla y decir, bueno, a ver, esto no, era un cometa, o esto era un satélite, o era un dron, no, no, acá estamos realmente ante algo con comportamientos extraordinarios, profundicemos, tratemos de ver patrones de comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, si los gobiernos no dan las respuestas, la respuesta la darán la comunidad científica, la población, pero nada va a poder detener esa curiosidad
por claro, responder a estas preguntas, ¿no? claro, O a esa la gran corriente. pregunta. Ujú, esa corriente de comunicación, por eso digo, ahora, teniendo en cuenta lo que se habla del control que tienen, ¿no? Sobre todo lo que sucede en el planeta, porque Luis, también tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, hace poquito tenía una conversación con un investigador que me decía que estuvo alrededor de una base de alta seguridad, porque quería tener una nota, bueno, quería tener información sobre lo que allí sucedía. Y él nos decía, bueno, te están mirando a través de sensores, de cámaras en todo el perímetro. Es muy difícil que vos puedas acercarte mucho. Y con esto del conocimiento que se trata también de encontrar por otros medios, por eso no oficiales, privados también, yo creo que es difícil zafar de ese control, ¿verdad, Luis? Porque siempre se ha hablado de eso, que tienen como esta especie de mira sobre la gente, de la intención de monitorear y mapear absolutamente todo el planeta. Hoy por hoy se dice que no hay nadie que esté en un estado total de privacidad, ¿no? Porque puede ser observado desde Sin cualquier dudas. lugar, claro. Entonces es un poco como quizás, no sé, un pensamiento, y no pensás que es muy inocente esto de creer de que va a develarse todo, quizás en un momento y de una manera totalmente, vamos a decir, privada o por el mismo afán de la gente de conocer? ¿No crees que hay un control sobre todo esto más de lo que nosotros podemos llegar a hacer? Y lamentablemente quienes ejercen y detentan el poder, lo que hacen es controlar. Y es tal cual como lo está señalando. De hecho, bueno, hay hasta evidencia histórica que muestra cómo documentos desclasificados de distintos países, como por ejemplo del Reino Unido, en su Ujú, momento han demostrado que los grupos ufológicos eran espiados por los organismos de ujú, inteligencia. Es decir, ujú. uno puede decir, ¿para qué gastar recursos en gente que está loca, que delira, que está fantaseando? Y Bueno, bueno, también pero puede ser comprometedor. Mira, ha habido muertes dentro de la ufología que son sí, verdaderos enigmas, ¿no? Sí. sí, sí. Lo que digo es, nadie va a gastar recursos, tiempo o esfuerzo si no cree que por detrás puede obtener algún tipo de retorno, de recupero. Es decir, parte de este espionaje británico, por ejemplo, tenía que ver con el hecho de que eh, aun si de pronto estuvieran involucradas personas raras, porque bueno, hay de todo en la ufología, siempre existía la expectativa, y esto reconocido en este tipo de documentos, que en una de esas, sin querer queriendo, alguien descubría algo extraordinario y eso podía aprovechado en beneficio, en este caso, de la inteligencia militar británica, en este caso, ¿no? Y Ujú. esto, lógicamente, se puede hacer extensivo a todos los países que cuentan con un aparato militar o de inteligencia medianamente Claro, o bastante complejo, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, uno tiene que ser realista y pesimista en este punto, tal como lo señalás, que supongamos que mañana Proyecto Galileo logra un descubrimiento extraordinario, es difícil no pensar que alguien tratar de obtener, de controlar, de dominar y de aprovecharse de ese descubrimiento. Pero, a ver, no quiero perder las esperanzas tampoco, y un poco traigo a claro, colación, claro. volviendo a las películas. Hay una película muy buena que retrata esta situación, que es Contact o Contacto. Contacto. Este, Ujú, que esa película, bueno, en un momento cuando la protagonista recibe esta señal desde el espacio, ¿no? En un momento, bueno, entra en acción todo el aparato militar e inteligencia norteamericano tratando de controlar esa comunicación, ujú. y la protagonista en un momento le dice, miren, o sea, acá podrán hacer lo que quieran, pero resulta que nuestro planeta está girando, hay observatorio en otras partes del mundo, y esa comunicación también la van a tener los radiotelescopios de otros países, y esa información que viene del cielo no va a ser de dominio absoluto o exclusivo de uno. Entonces, eh, es como una falacia, ¿no? Es la falacia de pensar que se puede tener siempre el dominio absoluto de todo y es inalcanzable. Es decir, lógicamente, se puede controlar mucho, se puede dominar mucho,
pero todo el tiempo necesariamente vas a tener que estar invirtiendo nuevamente en reforzarte porque, como he repetido ya varias veces, tu competidor, tu adversario, tu enemigo va a tratar de emparejarte o superarte. Entonces, bueno, es una carrera sin fin. Pero en este caso, estamos hablando de responder a esta pregunta trascendental, que no solamente es tecnología avanzada, sino nuestro lugar en el universo, ¿no? Supongamos acceder Claro. a ese tipo de tecnología, ¿cuántos problemas trascendentales nuestros se podrían resolver? Y quien controle eso, bueno, tendría la llave de nuestras vidas prácticamente. Claro, también mucha información que tiene que ver con nuestro planeta, el origen de nuestra civilización. Hay muchas cosas que se vinculan con estas visitas, si es que son inteligencias, como se supone. Yo te comentaba todo esto de la pregunta anterior, porque es bien conocido y no solo en películas, el arribo de todas estas fuerzas que llegan a los países en cuanto se ve el fenómeno ufológico, ¿no? Y lo he escuchado también en Argentina, de pilotos y de gente que dice, bueno, parece que los informes eran girados al Pentágono, o sea, como que bueno, que Sí, finalmente todo termina acá y todo parece tener aquí el punto final o el hasta aquí o el punto en suspenso, como bien decías vos, que probablemente todo esto se dé a conocer en un breve tiempo. Luis, hemos llegado al final de la entrevista. Quería, antes de terminar, preguntarte acerca de un rumor que he escuchado en otros podcasts y también en noticias sobre una nueva oleada en Argentina a partir de esto que se vio en el sur. ¿Qué nos podés comentar de eso? ¿Es así? ¿Están así? ¿Que hay muchos avistamientos últimamente? bueno, siempre, bueno, todo esto se presta a controversia. Lo que ha habido en estas últimas semanas han sido muchos reportes, sobre todo en el sur de Brasil, en los estados de Santa Catarina y Río Grande del Sur, en Uruguay y también, bueno, en Victoria, en Entre Ríos, eh, Ujú. han habido filmaciones, grabaciones, y por supuesto, como sucede y debe suceder, porque no está mal, se discute, se debate de qué trata. Existen hipótesis sobre si se trataría, por ejemplo, de una lluvia de estrellas que ha ocurrido Mm, recientemente, que se llaman las Táuridas, también los omnipresentes satélites Starlink, claro, eh, claro. u otros satélites también, no necesariamente esos. Algunos probablemente esa sea la explicación, no hay que temerle tampoco a encontrar explicaciones racionales y reales a esto, pero bueno, como todo, hay personas que dicen, bueno, en realidad yo lo vi de otra manera o vi esto pero no lo otro, entonces bueno, siempre queda ese margen de duda donde bueno, puede existir también la componente psicológica, lo que uno le agrega o le quita. Eh, yo no diría oleada ovni, pero sí numerosos reportes de incidentes De incidente. que en tanto y en cuanto no se han investigado en profundidad, bueno, quedan ahí dando vueltas, ¿no? Pero la respuesta convencional es bastante factible, no hay que descartarla esa, ¿no? Sobre todo satélites Starlink. Ujú. Claro, claro. Ahora todo lo que se lanza al cielo es tanto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con lo que se ve y la gente dice ver. Aunque que los hay, como dice ese refrán, ¿verdad? Que los hay. Tal No cual, sabemos mucho, exactamente, pero no podemos jamás negarlo esto, ¿no es cierto? Yo siempre que escucho sin dudas. creo primero, porque digo, sí, sí, esto puede ser. He escuchado a muchas personas y a veces no tenemos la capacidad para evaluar lo que vemos. Por eso confiamos mucho en que con el tiempo los organismos oficiales puedan manifestarse al respecto, ¿verdad, Luis? Luis, ¿cómo hace la gente para conectarse con vos si quieren saber más, mismo con órbita cero, con este blog tuyo? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. En Facebook también está la página de Órbita Cero Mendoza y por supuesto el sitio principal que es el blog Órbita Cero Mendoza, Argentina, que vengo publicando allí desde hace 12 años y bueno, espero seguir en ese camino. Así que los invito a todos los que nos están acompañando que bueno, se den una vuelta y visiten el blog, que bueno, seguramente encontrarán cosas interesantes. Bueno, bueno, nos despedimos entonces. Luis, gracias por habernos aceptado y por todos estos maravillosos conocimientos que has compartido con nosotros. Éxito en toda esta investigación tan seria que ustedes realizan. Y nos despedimos del público también. Será hasta la próxima, como en una semana, con otro misterio
en Antes de Medianoche. Nos vemos pronto. Buenas. Antes de medianoche.